para hoy es la dispensación número 3, el gobierno humano, la Torre de Babel. En la dispensación número 3 es la dispensación postdiluviana, después del diluvio, y nos dice la Biblia en Génesis 9, del 18 al 19, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Entonces, después del diluvio, 8 personas estaban en el arca, empezaron una nueva era en la humanidad, y la tierra se pobló con los tres hijos de Noé, que fueron Sem, Cam y Jafet. ¿Cuál es la fecha del diluvio? La fecha según la creación de Adán, contando después de la creación de Adán, la fecha exacta del diluvio es el año 1656 AM, es decir, 1656 after mankind, es decir, 1656 después de la creación de Adán. Esa es la fecha del diluvio. Ahora hay una evidencia histórica, eh, evidencia arqueológica del diluvio, y es que luego del diluvio universal en el año 1656, después de la creación de Adán, el arca se asentó en el monte Ararat, eso es lo que nos dice la Biblia en Génesis 8:4, y Noé y su familia se acercaron cerca de la villa de Arsep, eso es lo que nos dice la arqueología con los hallazgos de Ron Wyatt. Esa villa de Arsep se encuentra a 15 millas, más o menos 24 kilómetros, de donde quedó asentada el arca, es decir, Arsep, la villa de Arsep, que antes se llamaba Villa de los Ocho, pues por los 8 integrantes del arca. Esa villa quedaba más o menos a 24 kilómetros del monte Ararat, a donde estaba el arca de Noé. Ahí está la página de arcdiscovery.com en donde se puede ver el hallazgo arqueológico. Aquí en la figura se ve que en esta piedra hay dos cruces, una para Noé, otra para la esposa de Noé. Aquí donde están estos dos hombres, este sitio es donde estaba la casa de Noé. Más adelante al fondo, aquí hay un altar en donde Noé sacrificaba a Dios, y esta sección que está aquí, encerrada en piedra, es donde Noé guardaba sus animales, porque la Biblia nos dice que Noé era agricultor y también que tenía animales. Acá está Ron Wyatt en Turquía, y está la página web arcdiscovery.com y la página de ronwyatt.com. Este es el hallazgo del Arca de Noé, que está en Turquía en este momento. Es un sitio turístico, se llama Noah's Ark National Park, es decir, Parque Arqueológico, el Arca de Noé. Y obviamente ese es el sitio real, tiene las medidas que da la Biblia. Ahí se encontraron dos piedras grandes talladas. Hay un hombre liberando unas palomas y en la otra está Noé con un martillo. Entonces ahí está el sitio arqueológico. ¿Qué pasó después del diluvio entonces? Cuando Noé se asentó ahí, en esa parte de Arsep, la Biblia nos dice que poco después los hombres viajaron hacia el oriente hasta que encontraron una llanura en la tierra de Sinar. Después se le llamó Babel y posteriormente se le llamó Mesopotamia, y la Biblia nos dice que está entre los ríos Tigris y Éufrates. Esa meseta, Mesopotamia, ahí fue allí fue hasta donde emigraron los primeros integrantes del arca y las familias que empezaron a multiplicarse. Eso está en Génesis 11:2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Acá hay unas fotos de el arqueólogo Ron Wyatt. La foto de la izquierda posiblemente es la foto del arca de Noé, se tomó con un radar, y posiblemente esa sea la foto de la torre de Babel. Aquí hay dos fotos. La foto de la izquierda es posiblemente una foto tomada desde el aire, y posiblemente sea el sitio donde está la torre de Babel. Esto es según el arqueólogo Ron Wyatt. Y en la parte derecha, la foto de la derecha, es una posible ruina también de la Torre de Babel, es el mismo sitio, y se encontró unos ladrillos de 60 centímetros de largo. Em, Posiblemente ese sea el sitio de la Torre de Babel. Hay otras personas que lo han identificado en otro lugar. Ahora hay otra cuestión arqueológica, y es en la parte de la villa de Arsep, donde arqueológicamente se dice que habitaron Noé y su familia. Ahí se encontraron unas piedras con unas cruces, con 8 cruces, 2 cruces grandes, Noé y su esposa, 3 cruces medianas, los 3 hijos de Noé, y 3 cruces pequeñas al lado de cada cruz mediana. Esas son las 3 esposas de los 3 hijos de Noé. En esas piedras con cruces hay una de esas piedras que tiene la imagen de una torre, y está en forma de sigurat, ¿sí? En forma de sigurat con unas escalinatas.
Entonces, posiblemente esta sea una referencia a la Torre de Babel. Posiblemente Nimrod vivió en este sitio o posiblemente él retornó después de estar en Mesopotamia, retornó a este sitio. Lo cierto es de que hay una imagen de un sigurat, entonces posiblemente esa sea la Torre de Babel. Em, la Torre de Babel fue un proyecto, obviamente, que tuvo lugar durante el gobierno de Nimrod, posiblemente en tiempos de Pelé, que se lo vamos a ver en un momento. Y la Biblia nos dice en Génesis 11:4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Así fue que empezó la Torre de Babel. La Torre de Babel tuvo lugar entonces 101 años después del diluvio, aproximadamente en el año 1555 después de la creación de Adán. Si nosotros tomamos realmente la frase repartición de la tierra como un sinónimo de la frase esparcimiento sobre la faz de la tierra a causa de la confusión de las lenguas. Si nosotros tomamos estos dos versículos, Génesis 10, 24, 25 nos dice, Arsafad engendró a Sala y Sala engendró a Eber y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano Joctán. Entonces está diciendo que se repartió la tierra. Y Génesis 11, 8 nos dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces, posiblemente cuando tuvo lugar la confusión de lenguas en la Torre de Babel, posiblemente en ese año fue donde nació Peleg y le pusieron Peleg porque el nombre quiere decir división, repartición. Entonces, haciendo la cuenta de Peleg, llegamos a la conclusión que si cuando nació Peleg fue cuando se confundieron las lenguas, Peleg nació 101 años después del diluvio. Entonces podemos decir que la Torre de Babel tuvo lugar 101 años después del diluvio, en el año 1555, después de la creación de Adán. Aparte de eso, tenemos que la Biblia nos dice que hay dos generaciones desde Cam hasta Nimrod y que hay cuatro generaciones desde Sem hasta Peleg, ¿sí? Entonces, eso estaría en armonía con la creencia de que cuando Peleg nació, Nimrod ya gobernaba y Dios confundió las lenguas. Es decir, que Nimrod le lleva dos generaciones de ventaja a Peleg. Entonces ahí estaría en armonía. Y las genealogías se pueden ver en Génesis 5, 10, Génesis 11 y en Primera de Crónicas capítulo 1. Entonces, Nimrod fue el primer gobernante. La Biblia nos dice que Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet, siempre nombrados en el mismo orden. Y nos dice la Biblia que Nimrod fue el nieto de Cam, el hijo de Noé. Es decir, Nimrod fue el bisnieto de Noé. Entonces, Génesis 10 del 6 al 12 nos dice, los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fud y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Rama y Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. Nínive es una de las ciudades más antiguas de las que tenemos registro arqueológico. Y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Y Miqueas 5:6 me dice, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Es decir, que la Biblia me está diciendo en Miqueas 5:6 que la tierra de Asiria es la misma tierra de Nimrod. Ahora, ¿qué sucedió? Entonces resulta que después de que los hijos de Noé se multiplicaron y empezó a multiplicarse la tierra en la llanura de Sinar, resulta que se multiplicaron las bestias del campo. La Biblia nos dice en Éxodo 23, 29 que las bestias se multiplican cuando la tierra está desierta. Entonces, como ellos estaban en una meseta, entonces parece que las bestias se multiplicaron. Y como la Biblia nos dice que Nimrod era un poderoso cazador, entonces Nimrod les solucionó el problema y por eso la gente lo aclamó como su líder y su gobernador. Eso es lo que nos dice Ralph Woodrow en su libro Babilonia, Misterio Religioso. Aparte de eso, tenemos ahí unas imágenes, estos son hallazgos arqueológicos que se han hecho, donde aparecen en rol con unos animales salvajes, cazándolos. Aparte de eso, hay un hallazgo arqueológico, el arqueólogo Rob Wyatt, él realizó expediciones en donde se asentó Noé con su familia después del diluvio, que es la Villa de los Ocho, Arsep, y ahora los turcos lo llaman Siglaxulu, pero en Google Maps no aparece. Y resulta que esta evidencia muestra una muralla construida con ladrillos grandes, la cual se cree que se construyó poco después del diluvio para proteger a los habitantes de los animales salvajes. Entonces, este hallazgo arqueológico de estas murallas estaría en concordancia también con lo que nos dice Ralph Woodrow en su libro, ¿sí?
de que se multiplicaron las bestias, poco después de que Noé y su familia se asentaron en este sitio después del diluvio. Entonces, ese hallazgo arqueológico también corroboraría esa idea, ¿sí? De que los animales salvajes se han multiplicado y que vivieron después del diluvio en tiempos de Nimrod y que eran una amenaza. Aquí está otra foto, un hallazgo arqueológico, y ahí en inglés está de la página Ark Discovery, ahí dice que posiblemente la muralla se construyó para evitar que los animales salvajes traspasaran el sitio donde los primeros habitantes después del diluvio empezaron a habitar. Aparte de eso, tenemos una evidencia y es la del libro de Yasser. Entonces tenemos una evidencia que es la de Ralph Woodrop en su libro Babilonia Misterio Religioso. La segunda evidencia sería la del arqueólogo Ron Wyatt en Arsef de la muralla. Y la tercera evidencia sería la del libro histórico, el libro de Yasser, que es un libro que se encontró en el siglo XVI, que alega ser el original libro de Yasser escrito en hebreo que se cita en la Biblia. En la Biblia se habla del libro de Yasser, posiblemente el libro de Yasser libro histórico, no incluido en el canon, no considerado inspirado, posiblemente ese libro circulaba en tiempos en que circulaba también el Pentateuco. En el libro de Yasser, esta versión, que es traducida del hebreo al inglés del siglo XVI y que dice que es el original, según esa versión, ahí se afirma lo siguiente: Nimrod se fortaleció y peleó las batallas de sus hermanos contra todos sus enemigos. Ahí nos dice que Nimrod peleó por sus hermanos. Y nos dice también que Nimrod se convirtió en el salvador de sus habitantes, ya que había traído paz y seguridad. Eso es lo que nos dice el libro de Yasser. De esta manera, Nimrod se convirtió en rey. Y su reino es el primero mencionado en la Biblia. Es lo mismo que nos dice Génesis 10:10, y el comienzo de su reino fue Babel. Es decir, que el libro de Yasser nos dice que Nimrod peleó las batallas contra sus enemigos y por eso lo hicieron rey. Aparte de estas tres evidencias, tenemos la etimología de la palabra Sayid. La Biblia nos dice en Génesis 10:8-9. Y Cusa engendró en Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. La palabra cazador es la palabra Sayid y significa igualmente caza, salir a cazar, atrapar, y normalmente se habla de una provisión de víveres, de alimentos. Es la misma palabra cazador que se le atribuye a Esaú en Génesis 25-27. Entonces, este cazador era cazador de animales para alimentarse. Entonces, muy posiblemente no sea que Nimrod era cazador de hombres, como algunos han propuesto, aunque el libro de Yasser sí nos dice que Nimrod peleaba las batallas de sus hermanos. Entonces, en este gobierno humano, que es la dispensación número 3, que es el tema que estamos mirando, vemos que la Torre de Babel fue un centro de rebeldía contra Dios, ¿sí? Ese centro político, esa Torre de Babel, eh, quería una integración, ¿sí? Una integración, y nosotros vemos que eso es lo mismo que quiere hacer el sistema mundial, el nuevo orden mundial en estos tiempos. Es impresionante ver acá a la izquierda la Torre de Babel de Peter Bruegel en 1525, y la similitud con el Parlamento de la Unión Europea en Estrasburgo, Francia. Entonces vemos que realmente el propósito del nuevo orden mundial, del sistema político de estos tiempos, es asimilarse a la Torre de Babel, ser un centro de rebeldía contra Dios. Esa Torre de Babel fue un gobierno humano, quería la integración, oponerse a Dios, y es una similitud del nuevo orden mundial. Y Nimrod también es un tipo de lo que es el anticristo. Así como el gobierno de Babel es un tipo del sistema mundial futuro, Nimrod es un tipo, es un símbolo, una imagen, una sombra de lo que será el anticristo, la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Ahora, en cuanto a la etimología del nombre de Nimrod, esa etimología es desconocida, pero posiblemente es un nombre babilónico que quiere decir rebelde. Ahora, otra palabra que es interesante es la palabra Gibor. La Biblia nos dice en Génesis 18, y Cusa engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Esa palabra traducida como poderoso o vigoroso es la palabra en hebreo Gibor, que quiere decir tirano, fuerte y valiente. Es la misma palabra que se atribuye a Dios cuando pelea por su pueblo, en Salmos 24:8, y es la misma palabra que se usa cuando se habla que el león es fuerte entre las bestias, Proverbios 30:30. Entonces también es interesante la etimología de esta palabra Gibor, tirano, fuerte, valiente. Hay otra palabra que es panim o pané, y es la palabra que se traduce delante de, ¿sí? Esa palabra delante de esa frase es lo mismo que traducir en la presencia de la presencia de o delante de, por ejemplo en Génesis 17:1. Y además enfrente de.
en el sentido de pelear contra otro. Ahí está en Segunda de Reyes 14, el 8 y el 11. Entonces, cuando la Biblia nos dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como en el rol vigoroso cazador delante de Jehová, ese delante de está suponiendo que es peleando contra Dios. Delante de Jehová es contra Jehová. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son las características de Nimrod? Era un salvador porque solucionó el problema de las bestias salvajes, fue un rebelde, fue un tirano, estaba en contra de Dios y se hizo gobernante. Las personas lo hicieron gobernante. ¿Y cuáles son las características del gobierno de Nimrod? Son las siguientes. La Biblia nos dice en Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, el mandato de Dios era multiplicarse y llenar la tierra, esparcirse por la tierra. Pero la Biblia nos dice que cuando ellos crearon la Torre de Babel, dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces ahí muestra realmente una desobediencia al mandato de Dios. Dios había ordenado llenar la tierra, pero el hombre decidió asentarse en un solo sitio y estar unidos, aunque tenían el temor de que Dios los esparciera. Por eso dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces Dios había ordenado, multiplíquense, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Y Nimrod que dijo, no, venga, quedémonos aquí todos junticos y construyamos una torre que llegue hasta el cielo. Entonces, esa construcción de la torre estaba en contravía a un mandato de Dios. Aparte de esto, la torre de Babel estaba en oposición a Dios. El relato bíblico sugiere que los hombres querían subir al cielo a matar a Dios. Y el libro de Yasser sí nos lo dice explícitamente. Dice Yasser 9:25-26. Y mientras construían contra el Señor Dios del cielo, imaginaron en sus corazones luchar contra Él y ascender al cielo. El primero dijo, ascenderemos al cielo y lucharemos contra Él. El libro de Yasser sí nos dice explícitamente que ellos querían luchar contra Dios. De todas maneras, el hecho que Dios no aprobara el proyecto de la Torre de Babel, pues es una buena razón para creer que la construcción estaba en contra de él. Aparte de esto, la Torre de Babel fue un acto de orgullo, ellos querían ser iguales a Dios. Cuando la Biblia dice cuya cúspide llegue al cielo, eso recuerda el orgullo de Satanás que quiso ser semejante al Altísimo, según Isaías 14, del 13 al 14. Y también recuerda la tentación de la serpiente en el Edén, cuando Satanás, la serpiente, le dice a Eva que ella puede ser igual a Dios. ¿Sí? Posiblemente Eva también se rebeló. Entonces, ahí Satanás tentó a Eva con lo mismo, pecado, con el mismo pecado que él tuvo y era querer ser igual a Dios. Entonces, esa construcción de la Torre de Babel recuerda ese acto de orgullo de ser iguales a Dios, subir al cielo para ser iguales a Dios o estar al lado de Dios o desbancar a Dios. Por último, la Torre de Babel es un símbolo de orgullo, esa gloria humana. Cuando la Biblia dice, y hagamos un nombre, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esa expresión muestra que ellos querían construir la torre para su propia gloria, era para su propia gloria humana. Hagámonos un nombre, no era para glorificar a Dios, sino era para su propia gloria humana. Entonces vemos que la Torre de Babel era un centro de poder político. ¿Cuáles eran los propósitos de esta Torre de Babel? Primero, tener un lugar de reunión para que pudieran hacerse un nombre en caso de que estuvieran dispersos por todo el mundo. Segundo, era para glorificar a la humanidad misma. Tercero, convertirse en uno. Otro propósito era un símbolo de unificación con el cual identificarse y un símbolo de autoridad en caso de que la humanidad se dispersara y a través de la cual, como nos dice el libro de Yasser, pudieran reinar sobre el mundo entero para que el mal de nuestros enemigos pueda desaparecer de nosotros. Esos eran los propósitos de la Torre de Babel según la Biblia y según lo que nos dice el libro de Yasser en Yasser 9:21. Aparte de que la Torre de Babel era un centro de poder político, también era un centro religioso de idolatría. Nimrod se convirtió en el rey sacerdote de Babilonia y lideró la idolatría en el mundo, como nos dice Ralph Woodruff en su libro Babilonia, Misterio Religioso, y como nos dice el libro de Yasser en el capítulo 7, versículos del 46 al 58, dice lo siguiente. E hizo dioses de madera y piedra y se inclinó ante ellos, y él se rebeló contra el Señor y enseñó a todos sus súbditos y a la gente de la tierra sus malos caminos. El libro de Ya se nos dice explícitamente que Nimrod se rebeló contra Dios y que hizo que todos practicaran la idolatría. ¿Sí? Ahora, ese sistema de idolatría continuó y se desarrolló aún más bajo el liderazgo de la esposa de Nimrod que se llamó Semiramis. Semiramis era la mamá de Nimrod. Nimrod se casó con su propia mamá y ella lo proclamó a él como el dios solar. Más tarde, cuando tuvo un hijo ilegítimo, ese hijo se llamó Tamus, o sea, cuando murió Nimrod, Semiramis se acostó con otro hombre, pero le dijo a toda la gente que era que lo había tenido de forma sobrenatural. Y como todos conocían la profecía del Mesías en Génesis 3:15, que vendría el Mesías, el Salvador, por medio de la mujer,
Entonces la gente empezó a adorar a Nimrod como a Tamus, el hijo de Nimrod, ese hijo ilegítimo de Semíramis, empezó a adorar a Tamus como Nimrod reencarnado, ¿sí? Como todo el mundo conocía la promesa del Mesías, entonces la gente empezó a adorar a Tamus como ese salvador prometido, ¿sí? Entonces Semíramis, esposa de su propio hijo Nimrod, tuvo un hijo ilegítimo, Tamus, y Semíramis le dijo al pueblo, este Tamus es el mismo Nimrod reencarnado, y la gente pensó que era el Mesías y empezó a adorarlo como el salvador prometido. Babilonia fue entonces el origen de todas las religiones falsas. Ahí hay tres citas de tres historiadores diferentes que nos dicen lo mismo. Ese sistema de idolatría se extendió por todo el mundo. Cuando Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel, la gente empezó a irse en grupitos, no solamente según su dialecto, su idioma, sino que también se llevó consigo todas esas prácticas religiosas idolátricas de Babilonia. Ese sistema se expandió entonces por todo el mundo. Y aquí hay una imagen muy interesante y es que tenemos cuatro sitios diferentes, pero vemos que los templos son muy similares en forma de sigurat, de la misma forma en que se construyó la Torre de Babel, en forma de sigurat, es decir, en forma de pirámide y con escalinatas, con escalones. Entonces vemos México, Egipto, India e Indonesia, cuatro sitios diferentes esparcidos por el mundo, pero muy similares en sus templos. Esa es una prueba de que verdaderamente desde Babilonia se esparcieron las personas y se llevaron consigo su sistema de idolatría de adoración al sol. ¿Cuáles son las características del gobierno de Nimrod entonces? Estaba en contravía al mandato, fructificad y multiplicados y llenad la tierra, ¿sí? Dios había ordenado que se multiplicaran y Nimrod dijo, no, quedémonos aquí todos juntos. Es un gobierno en oposición a Dios. Era un gobierno donde querían ser iguales a Dios, querían la gloria para sí. Esa torre de Babel era un centro de poder y además era un centro de idolatría, era idolatría porque era adoración a los ídolos, pero también adoración al hombre por su propia gloria y adoración a Tamus como Nimrod reencarnado, entonces estaban adorando al mismo hombre. En ese gobierno humano de Babilonia vemos que es muy similar a lo que fue el Imperio Romano, ¿sí? En el aspecto político tenemos dos aspectos, uno es el político, el otro es el religioso, ¿sí? Centro de poder político, centro de idolatría. Entonces, en su aspecto político, vemos que Nimrod creó ciudades, pero mantenía una ciudad líder que era Babel. La Biblia nos dice que la cabecera de su reino era Babel. Y también tenía un símbolo en común, que era la Torre de Babel. Y en cuanto al Imperio Romano, Merrill Tenney, en su libro Nuestro Nuevo Testamento, dice, el Imperio Romano era una miscelánea de ciudades, estados y territorios independientes entre sí, pero sujetos todos a un gobierno mundial. Entonces, en Babel eran varias ciudades, pero había una sola ciudad cabeza que era Babel y tenían un símbolo que era la Torre de Babel. Y el Imperio Romano era igual, eran muchas ciudades, muchos estados, territorios independientes, pero todos estaban sujetos a un gobierno mundial. Ahí vemos una similitud de que el Imperio Romano absorbió realmente las prácticas de Babilonia, es lo mismo que nos dice Ralph Woodrow en su libro Babilonia, Misterio Religioso. Ahora, en cuanto a su aspecto político, vemos que Nimrod junto con su esposa diseminó el pensamiento idólatra entre las ciudades gobernadas. Y en cuanto al Imperio Romano, Merrill Tenney, en su mismo libro, Nuestro Nuevo Testamento, dice, la atmósfera cultural del primer siglo no debió su origen únicamente a la organización política de Roma, sino también a la difusión del espíritu helénico, que había penetrado tanto en el occidente como en el oriente. Es decir, que cuando Alejandro Magno empezó a gobernar a los pueblos, quiso helenizarlos, quiso que ellos hablaran griego, quiso meter su cultura griega a estos pueblos, imponerles su cultura griega. Y de la misma manera pasó en Babilonia, cuando se conquistaban o se creaban estas ciudades, entonces se esparcía ese pensamiento religioso idólatra en Babilonia. Entonces ahí vemos que el Imperio Romano realmente sí absorbió esas prácticas idolátricas de Babilonia. Y hay algo muy interesante y son estos símbolos. Nosotros vemos en la imagen de la derecha, vemos una moneda de Babilonia donde hay una paloma con una hoja de olivo, una rama de olivo, una rama de laurel. Este símbolo de la rama de laurel fue absorbido por el Imperio Romano, por eso los emperadores romanos tenían ese símbolo que decía poder y es el mismo símbolo que tienen las Naciones Unidas en este momento. Entonces vemos que el Imperio Romano absorbió los símbolos de Babilonia y a su vez el sistema mundial de este momento del siglo XXI absorbió los símbolos también del Imperio Romano y por lo tanto de Babilonia. Entonces el nuevo orden mundial, según Tim LaHaye en su libro El Anticristo, ese nuevo orden mundial será el Imperio Romano revivido. Será el mismo sexto imperio romano, el séptimo imperio según una profecía de Daniel, será el nuevo orden mundial,
Y ese séptimo imperio es el mismo sexto imperio, imperio romano, pero revivido. Hay un artículo que les recomiendo sobre la integración mundial y el nuevo orden mundial, y está en el blog que nosotros dirigimos y es bibliaaplicada.wordpress.com. Ahí está el enlace, lo voy a poner en la descripción del video para que lo puedan leer. Son 18 páginas y al final hay unos anexos con las imágenes y se muestra bien la similitud de todos los símbolos, similitud entre Babilonia, Imperio Romano, Nuevo Orden Mundial. Esta imagen ya la había mostrado, es la similitud del Parlamento de la Unión Europea con la Torre de Babel de Peter Bruegel. Entonces ahí se muestra realmente cuál es la intención y es una integración mundial en oposición a Dios. Hay unas similitudes que quiero compartirles y es esta, miren. En Babel hubo unidad de ciudades teniendo un símbolo en común que era la Torre de Babel y esa Torre de Babel era un centro político de poder. Eso es lo que sucedía en Babilonia. Y en el nuevo orden mundial, en ese nuevo sistema político que habrá en el futuro, en tiempos del anticristo, sucederá lo mismo. Durante la tribulación habrá unidad de naciones mediante una organización mundial que en este momento son las Naciones Unidas. Y eso es lo que dice Apocalipsis 17, del 5 al 13. Aparte de eso, está la moneda que se acuñó en el 2009, que es esta. En esa moneda es impresionante ver cómo se cumple la profecía de Daniel. Aquí en la parte derecha se ve al mundo dividido en 10 partes, 10 naciones. La primera nación es Israel, eso no es coincidencia. En la parte de arriba dice 10 World Regions, 10 regiones del mundo. Arriba está el símbolo del sol, así como en Babel se adoraba el sol, en Babilonia se adoraba el sol, aquí también se adora el sol. En la parte de abajo se ve el fuego del infierno cocinando al mundo. Esto es similar al logo de las Naciones Unidas. Si nos devolvemos un poquito, vemos que el logo de las Naciones Unidas está el mundo, está un radar visto desde arriba como Dios lo ve, pero esto es un objetivo militar. Ellos dicen que no, que esto es equidad, pero aquí vemos que hay 6, el número 6 tampoco es coincidencia, hay 6 aros contando, incluyendo la hoja de laurel, y ahí se ve el mundo, está el número 6, recuerda que Apocalipsis 13 nos dice el 666, aquí hay 6 aros incluyendo a la rama de laurel, y el mundo se ve desde arriba como Dios lo ve, y es un objetivo militar. Aquí en la moneda del 2009 se ve al mundo cocinándose con el fuego del infierno. Y en la parte de abajo está muy claro, dice post-change eighth is 666. Eso en español dice el postcambio o el cambio postrero es el octavo y es el 666. Esto cumple la profecía de Daniel a la perfección, porque Daniel nos dice que había una bestia con 10 cuernos y que salió un cuerno pequeño, ese es el número 11, el número del anticristo, número 11, y el cuerno pequeño tumbó 3 cuernos, es decir, que el octavo cuerno, el octavo cuerno es el mismo cuerno número 11. De 10 cuernos salió un cuerno pequeñito, es el número 11, y tumbó 3 cuernos, entonces quedaron 8. Por eso dice acá el cambio postrero es el octavo, o sea, el cuerno octavo, el cuerno pequeño es el anticristo. Y acá dice es el 666, es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13, que el número de la bestia es el 666. Entonces acá está claro. En la parte izquierda dice New World Order, nuevo orden mundial, y acá se ve el símbolo de la masonería de los Illuminati, que es la pirámide, con la cúpula separada, con el símbolo del sol atrás y con el ojo de Lucifer o el ojo de Horus. Y en la parte de abajo dice, hombres honestos, pesas honestas. Hombres honestos para pesas honestas, es decir, un gobierno netamente humano, un gobierno netamente mundial. Por eso el símbolo de la paz mundial es un símbolo satánico, es una cruz al revés con los brazos partidos. Entonces, este es realmente un gobierno humano en oposición a Dios. Y estas personas, Illuminati, ya saben realmente, están esperando al anticristo para que les entregue el poder, esclavizar a la humanidad, y aquí ya están las 10 naciones repartidas como lo profetizó Daniel. Aparte de eso, hay otra similitud entre Babilonia y el nuevo orden mundial, y es que en Babel hubo unidad de pensamiento religioso, es decir, hubo idolatría. Y durante la tribulación habrá una religión mundial unida, que es la gran ramera, la Biblia lo llama la gran ramera. Y esa religión unida va a operar a través de una organización mundial y esa organización ya existe, se llama URI, United Religion Initiative, Iniciativa de las Religiones Unidas. Ese organismo mundial, parte de las Naciones Unidas, ya existe y es lo que se quiere hacer para tener una sola religión mundial
y es lo que el Papa ha dicho, que tenía una reunión el 14 de mayo del 2020, pero parece que se pospuso hasta octubre del 2020, es este año en el que estamos en este momento de la grabación de este video, y lo que se quiere, lo que dijo el Papa hace poco era que necesitábamos todos una sola religión mundial, una religión unida, ¿sí? Eso es lo que la Biblia nos habla de la gran ramera, una religión donde no dice que Cristo es el único camino, sino que todos tienen cabida, budistas, musulmanes, todos tienen cabida ahí y va a tener idolatría. Por eso la Biblia nos dice que la gran ramera es llena de idolatría, que le hizo beber de la copa de su fornicación a todas las naciones de la tierra. Esta religión mundial unida será una mezcla de varias creencias, eso es lo que se llama ecumenismo. Y lastimosamente muchos cristianos, líderes cristianos, han congeniado mucho con el Papa en este proyecto de tener una sola religión unida, pero estos supuestos cristianos no se dan cuenta que eso es ecumenismo. El espíritu del ecumenismo es peligroso, porque es lo que la Biblia nos habla de la gran ramera, de una sola religión mundial donde todos tienen ahí cabida y si hay cabida para todos, obviamente tendrá idolatría. Entonces será una mezcla de varias creencias en esta religión unida y de varios dioses. Habrá idolatría, eso es lo que nos dice Apocalipsis 17, del 1 al 18. Otra similitud entre Babilonia y el nuevo orden mundial es que la religión fue encabezada por Semiramis, la esposa de Nimrod, y en el nuevo orden mundial, en la tribulación, esta religión unida será encabezada por el falso profeta, es decir, por la segunda bestia. Entonces hay dos personas ahí. En Babilonia era Nimrod y Semiramis su mamá. Y en la tribulación será la bestia, es decir, el anticristo, y el falso profeta, que es la segunda bestia, que es el líder religioso. El líder religioso que está alentando a la bestia, y el líder religioso que le dice a todo el mundo que hay que adorar a la bestia. Eso está en Apocalipsis capítulo 13. ¿Cuáles son las conclusiones de este mensaje entonces? El gobierno humano que surgió encabezado por Nimrod fue un gobierno rebelde contra Dios, lleno de orgullo e idolatría. La Torre de Babel era un símbolo de poder e idolatría, como lo serán las organizaciones mundiales en el futuro. El gobierno humano en Babel es una sombra, es un tipo de lo que fue el Imperio Romano, que es el sexto imperio, y una sombra, un tipo de lo que será el nuevo orden mundial en el futuro. Ese es el séptimo imperio. De 7 imperios, el sexto imperio conocido hasta el momento es el Imperio Romano, pero el séptimo imperio será el sexto imperio. El séptimo imperio será el Imperio Romano revivido. ¿Sí? Y otra conclusión es que Nimrod es un tipo del anticristo. Hay muchas similitudes entre Nimrod y el anticristo, eso lo abordaremos en otro video. Nimrod es un tipo del anticristo, así como Babel es un tipo del gobierno de la bestia. Entonces ese es el mensaje para hoy. Gracias por vernos, suscríbase a nuestro canal de YouTube y suscríbase por favor a nuestro blog bibliaaplicada.wordpress.com.